Yo en estos días he visto fotos y bueno, pues ya ese es el tema del día de hoy. He estado viendo algunas de las fotos de del último tramo del presidente Andrés Manuel López Obrador y se ve cansado, Álvaro. Él tiene 70 años, Alejandro. 70 años. O sea, 8 años más que Claudia, pero... No es mucho, No Álvaro. es mucho, 8 años. No es mucho. No, pero lo han corrido en reversa y sin aceite el ciudadano Sí, Andrés Manuel López Obrador. 70 tiene. 70. Los cumple el 13 de noviembre. El 13 de noviembre cumple años. Ya festejará su próximo cumpleaños en Palenque, a donde va a retirarse. Y estamos efectivamente a 100 días. ¿En noviembre? Sí, el 13 de noviembre. En noviembre ya los va a pasar ¿Allá? solo, allá. Bueno, digo, pues con... Le van a llevar mañanitas, aunque no quiera. Aunque no quiera. Allá pues, le van claro a que llevar sí. mañanitas. Mira, ponte la foto de la portada. Ponte la portada, Luis, de hoy. Es una foto muy bonita. Esa foto es muy entrañable. Cuarto oscuro. De cuarto oscuro. Pero se ve muy, bien traqueteado en esa foto, Álvaro. No, mira, qué bueno. bonita es la foto. Es muy entrañable. Es el gesto de la muchachilla. De la jovencita. Sí, y él se ve traqueteadón. Lo platicábamos el viernes, Alejandro y yo, que se ve cansado. Y es hasta cierto punto normal que, pasado a la tensión que implicaba la elección, claro. el resultado, pues eso con la adrenalina hace que estar alerta. Sí, Pasada sí, la elección, sí. a pesar de que anda del tingo al tango también los fines de semana, Sí. ya como que se está relajando y también al final de cuentas en 100 días se va a terminar su periodo y va también a irse a descansar a Palenque, a leer, a escribir, a investigar, a hacer un nuevo libro sobre la grandeza de los pueblos originarios de México. Le cambia el título Cada rato es mañoso. Es mañoso. Oye, sí, yo conozco gente que ya reservó una habitación, Álvaro, en el centro, desde hace meses, en el centro de la Ciudad de México, para estar desde la mañana, hoy lo viene, desde la mañana del día 31, es 30, trae ese mes 30, de septiembre, estar ahí en su última conferencia de prensa afuera en el Zócalo, para ver si sale, para ver si lo que sea, estar ahí y dormir esa noche ahí mismo, o sea, conozco gente que ya tiene su lugar reservado ahí en el centro. Yo no sé cómo va a ser esa despedida y cómo lo va, que esté pensando también el gobierno de Claudia Sheinbaum ya, porque le va a tocar despedirlo, lo va a acompañar al avión, o cómo va a ser. No, bueno, puede ser que el presidente salga de Palacio Nacional, no creo que hasta la noche, terminando su conferencia de prensa un poquito más tarde, puede perfectamente salir de Palacio Nacional hasta la noche. Tengo yo la impresión de que va a dormir ahí. Y a despertar a la mañana siguiente, ya, porque en la madrugada, Álvaro, es el cambio. Sí, el cambio. Me acuerdo mucho porque formalmente hay un traspaso de la medianoche. En la medianoche, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Sí, antes de concluir pasado o antes, ponen de acuerdo los presidentes y se pasan el mando, digamos, de las policías.
En tal caso, Sí. de ahí se pinta de colores el ciudadano presidente, a su casa de Amaneciendo. Tlalpan. Ahora, ¿cómo está el protocolo para el día primero, señor Delgado? Es que Va al Congreso. Exacto, exacto. En el Congreso ya puede perfectamente irse a dormir el presidente López Obrador con el traspaso de la, digamos, a la comandante de las Fuerzas Armadas. Él se puede ir porque ya comenzó el periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum, el primer minuto del 1 de octubre. Sí, ella ya es presidenta. Ella ya es. Cuando Falta al Congreso. Va a rendir protesta, Correcto. como lo ordena la Constitución. Se pueden ver en la Cámara de Diputados para el traspaso de la banda presidencial y para que rinda protesta Claudia Sheinbaum. Pero ya lo puede hacer el presidente. Es más, pienso que así va a ser, saliendo de su casa de Tlalpan, desplazarse al Congreso, a la Cámara de Diputados. Claudia Sheinbaum salir de Palacio Nacional. Puede. ¿No? Bueno, va a ser parte, de esto, esa primera transición. Así porque en ese caso no ha habido nada. En el caso de, por ejemplo, de Los Pinos de Peña a López Obrador, no hubo necesidad de que Peña abandonara Los Pinos con tanta premura, porque el presidente López Obrador se fue a vivir desde el 1 de diciembre de 2018 al Palacio Nacional. En el caso de la transición de Calderón a Peña, Calderón desocupó un poquito antes Los Pinos. Sí. Y en el caso de Fox a Calderón, Fox y Marta Sagún vivían en unas cabañas. Sí, sí. Ahí donde se montó la exposición de Helguera. Correcto. Y Calderón entra y, claro, pues, ¿cómo no va a ocupar todos los aposentos que otros presidentes, como lo hizo también Peña, y se llevó hasta los clips? Sí, todos, todo. hasta los cables, así como los chuchos con el PRD. Sí, todo. Todos se llevaron. Todo. En este caso, es muy probable hasta los chicles mascados que estaban en el piso. Abajo ahí los que dejó Xóchitl Gálvez cuando iba, ¿no? hasta esos. Pero sí, Álvaro, se ve, pues sí, traqueteado. Lo que pasa es que también ha sido un tren de vida tremendo. Yo mismo he tenido un tren de vida, un tremendo de redacciones. Las redacciones son muy desgastantes y yo he pasado gran parte de mi vida, no como reportero, sino como editor en las redacciones. Y es muy desgastante la vida en las redacciones. Se deja ahí parte de la vida. Pues claro que se deja la vida. Y yo no conocí ningún empleo más que ese, entonces, pues ahí pero en el caso del presidente López Obrador, mire, pues cómo no se va a ver traqueteadón si, primero, siempre ha sido, él me contaba él mismo en alguna ocasión que cuando se fue a vivir, se fue como delegado del Instituto Nacional Indigenista a Nacajuca, en la zona de la Chontalpa, en Tabasco, iba con su hijo recién nacido, José Ramón. Sí. Y llegó a una choza sin piso, con piso de tierra. Y ahí Rocío, su esposa, ahí vivió con él. ¿Y qué hacía López Obrador? Pues andaba del tingo al tango también, trabajando con las comunidades chontales de manera particular en esa parte de Tabasco y en el estado en general. Fue cuando fundó una radio comunitaria, Radio Chontalpa. También creó unas especies de camellones, se les conoce camellones chontales, donde se le ganaba al pantano, al agua, tierra, y se utilizaba para sembrar. Se generaron también muchas iniciativas de vivienda, y también de ahí es cuando López Obrador
digamos, comienza su trabajo como líder social, hasta que Enrique González Pedrero, que fue gobernador, pues lo manda a llamar para su campaña y lo hace pues director del Instituto Nacional Indigenista. Bueno, después lo hace, le propone ser presidente del PRI, dura un tiempo, pero quería democratizar al PRI, se quejaron los presidentes municipales que no dejaba hacer sus enjuagues y le dicen González Pedrero a López Obrador, no, a ver, tranquilízate, mejor vente como oficial mayor del gobierno del estado de Tabasco. López Obrador renunció enseguida, estamos hablando de 1982, después de que en el 79 llegó como delegado del Instituto Nacional Indigenista. Ya desde el 76 habían dado la campaña del poeta Carlos Pellicer al Senado, pero desde entonces no ha parado, Alejandro. Pues no. Le decía Rocío, su mujer, Andrés Manuel, y Andrés Manuel agarraba, vámonos, se iba con Chuy Falcón, que fue compañero suyo, que lo acompañó a todas partes, ayudándolo a manejar, todavía en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se iba Andrés Manuel primero a organizar la construcción del Frente Democrático Nacional, luego el PRD, y años y años después llega a la presidencia y está a 100 días de terminar. Bueno, pues tal cual, hoy se publica, se da a conocer un texto de, pues justo, son 100 días ya, exactamente ayer se cumplieron 100 días, es decir, hoy quedan 99 días ya de presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y publica Guadalupe Fuentes un texto que dice que en la cuenta regresiva de López Obrador como presidente, el primer presidente de izquierda desde Lázaro Cárdenas, quien llega al poder después de 3 intentos y después de tener que formar su propio partido, pues llega a este momento, pues con índices de aprobación que ya quisiera cualquier presidente cuando llega. Sí, efectivamente es al final de cuentas es el presidente que todas las mediciones, Alejandro, por más que puedan maniobrarlas, no va a tener menos respaldo popular del que tuvieron, ya no digamos Peña, que estaba en el suelo, Calderón, Fox, Zedillo. A él Zedillo lo han inflado, pero no podría tener menos aprobación López Obrador que Zedillo. Encantados, vivían con Zedillo, no, hombre, los medios, los ricos, los multimillonarios, los corporativos, todos los que rescató Ernesto Zedillo, pues vivían encantados, vivían en campaña permanente. A ese represor de Ernesto Zedillo se mantenían haciéndole campaña. Bueno, pues hijo de Manuela y Andrés Manuel, nacido hace 70 años en Tepetitán, municipio de Macuspana, en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador pondrá fin a su largo viaje en la política, dice Guadalupe Fuentes en este texto, este 1 de octubre, cuando entregue la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien considera una compañera de lucha desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Apenas el 18 de junio, el presidente López Obrador reiteró: yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y ya les dije que no se hablará más de política. Y sí, el presidente López Obrador va a vivir en La Chingada, que es una quinta familiar que le heredaron sus padres, ubicada en Palenque, Chiapas, y reiteró: no voy a viajar en aviones comerciales, no quiero ir a una biblioteca
y que me tomen una foto. No, va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante. A partir del 1 de diciembre del 2018, cuando AMLO asumió la presidencia, anunció un cambio de régimen que echaría abajo los privilegios de unos cuantos, lo que él mismo denominó la Cuarta Transformación. Su proyecto político, el proyecto político que estaría, dijo él, a la altura de otros momentos clave de la historia. Por eso le llama a él Cuarta Transformación. Decía: tuvimos la guerra de independencia entre 1810 y 1821. Fue la guerra de reforma, 1858-1861. Y luego nuestra revolución, la de 1910 a 1900. No está claro si 20, pero más o menos por ahí. No está claro. Es que, qué raro, pero la revolución, por ejemplo, se da por terminada ¿cuándo? Porque no fue una toma del poder propiamente. No, porque ni siquiera concluye con la Constitución del 17. No, se continúa. Entonces no hay realmente una fecha en que finaliza de consumación de la revolución, como si hubo una fecha de consumación de la independencia. ¿Cuál era el objetivo de la independencia? Bueno, echar a los españoles. Sí, declarar la independencia. Bueno, ahí está, se declaró, pum, vámonos. O por ejemplo, pues ¿cuál era el objetivo de la Revolución de Octubre? Correr a los zares y vámonos, y tomar el poder. Bueno, pues sí, entraron a Moscú, a San Petersburgo, tomaron el poder, etcétera. Ahí hay unas fechas, pero en esta no. Sí. Porque es una revolución continuada, que ellos mismos interrumpida, diría Adolfo Gili. Así es, interrumpida después, continuada para ellos, ¿no? Efectivamente. Y luego él plantea, por eso, un cuarto momento, la llamada Cuarta Transformación, que es, así le llama, porque lo aspira a que sea un momento de quiebre en la historia contemporánea. Por supuesto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que da continuidad Claudia Sheinbaum, después del apabullante triunfo que tuvo el 2 de junio, va a seguir siendo todavía sometido a un escrutinio pues por parte de sus malquerientes y también de sus seguidores. ¿Cuáles han sido las características de esta cuarta transformación de la vida pública de México? Bueno, un conjunto de políticas que tienen que ver, sí, con una expresión que hubo desde la campaña, desde antes, el proyecto alternativo de nación que por primera vez presentó Andrés Manuel López Obrador en 2004, en un libro. Pero ya en el ejercicio de gobierno, la implementación se tradujo en la implementación de políticas como el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, la austeridad republicana en toda la administración pública federal, el fin de los privilegios de funcionarios, también de manera muy relevante, una política de respaldo a los adultos mayores que él creó desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues derechos sociales consagrados en la Constitución, solamente por hablar de unos, Alejandro. Sí, bueno, otros de los rasgos que marcan, dicen los analistas, su sexenio, es que es el primer presidente de México que somete su gestión a escrutinio de los mexicanos, a votación de los mexicanos, de hecho, en lo que se conoció como la revocación de mandato, este ejercicio de democracia participativa que fue rechazado por la oposición cuando ya se dieron cuenta que no tenían los votos suficientes, porque eso se demostraría pues en los siguientes procesos electorales, pero que se llevó a cabo tal cual el 10 de abril del 2022. Esta jornada de consulta fue organizada formalmente por el Instituto Nacional Electoral y la ciudadanía podía votar si Andrés Manuel López Obrador seguía en la presidencia o no. Y usted recuerda, pues se le dio una aprobación del 92%, fue lo que votó por su permanencia. Hubo quien salió y votó por
porque se fuera, pero fue un 8%. Hubo una campaña muy fuerte sobre todo vino de los intelectuales y de Claudio X González. No, ellos fueron los primeros promotores de no votar en la consulta de revocación de mandato. Y bueno, pues la dirigencia del PAN, poco inteligente, pues luego se sumó a ese llamado de los intelectuales. Y pues en fila india se fueron el PRI y el PRD también en eso mismo, pero se llevó a cabo y la votación confirmó la presidencia de López Obrador en un 92%. Bueno, tuvieron todavía pues el mal tino, como tantas cosas, de decir de manera particular Enrique Krause que López Obrador quería reelegirse y que la revocación de mandato era un instrumento precisamente con ese propósito. López Obrador inclusive firmó públicamente un compromiso de no reelección, porque sí se generó una presunción de que quería reelegirse. Bueno, todavía hoy hay quien dice que será el que mande en México. A quien usted escucha que dice eso, no lo tome en serio. Ya no digamos su primo hermano. No tome en serio a individuos, mujeres y hombres que todavía escriben o conducen, o escriben, dicen en pantalla o en radio que que va a seguir siendo el poder tras el trono. Son exactamente los mismos individuos que decían que el gobierno de López Obrador se había terminado con la pandemia. Son exactamente los mismos que decían que el dólar iba a llegar a 35 pesos. Son exactamente los mismos embusteros que decían que aquella fotografía del Jeep atascado, el fin del sexenio, después del huracán Otis, había llegado también al fin de su sexenio. No les haga caso ya a los embusteros de siempre que van a seguir mintiendo porque no saben hacer otra cosa, ni ahora ni nunca. Antes mentían porque les daban dinero, hoy mienten porque no les dan. No saben hacer otra cosa, solo mentir. Bueno, pues al comparar la aprobación de López Obrador con los últimos presidentes mexicanos, está ponderado que hace oráculos, dice que López Obrador estaba más o menos a esta misma altura con un 71%, Peña Nieto con 47%, en 65 y 58 Calderón y Fox respectivamente, y Ernesto Zedillo 38. Creo que están bastante mal estos números, porque no le creo, perdón, a oráculos en lo absoluto. No, a estas alturas, sobre todo, yo creo que ya no están, para empezar, actualizados esos números. Y al final le movieron. Le movieron a la medición, porque yo me acuerdo que oráculos nunca baja López Obrador, nunca, a nivel de competir con alguno. Creo que hay un momento en la pandemia donde se roza con Zedillo. Con Zedillo. No, con Zedillo no. Porque Zedillo en ese momento va muy abajo. Con Fox. Con Vicente Fox. Supuestamente ahí medio se roza la popularidad de AMLO con Vicente Fox. Ahora resulta que no, que le movieron a ese. No es de fiar. No es de fiar. Y yo pienso que todavía va a haber porque echaron a perder un ejercicio que era interesante. Es el único, pero no le creo en lo absoluto ya. A ver, a estas alturas, ¿dónde está Andrés Manuel López Obrador? Ahí está arriba. No, porque tienes que hacerte un poco más atrás, que son las mediciones ahí. A 64, 64 López Obrador, 64 Zedillo, 63 Fox, 61 Calderón, 23 Peña. No le creo.
63. No le creo, Álvaro, porque le movieron y ya, si ves todo ese periodo entre el año 1, el año 2 y el año 3, ahora resulta que ya López Obrador se anduvo peleando con Calderón. O sea, yo recuerdo, y ahí están las votaciones, que, por ejemplo, en 2009 había una movilización muy seria en contra de este personaje fascista, Felipe también. Ernesto Calderón. Pero Felipe Calderón, había una movilización muy seria porque ya estaba el país hecho un desastre por la guerra. Ahora, en la elección del 2009, pierde todo. Todo Pero lo ya ganado. en la elección ya en la 2012, Alejandro, Sí. la encuesta, una encuesta de Mitofsky en el mes de la elección, ¿sabes en cuánto estaba Felipe Calderón? ¿Cuánto? 35%. Pues lo que digo. O sea, no le puedes creer entonces. Nada más que nunca la publicó Fíjate. Roy Campos. No, bueno. Por eso te digo, o sea, con toda la manipulación que hay, no podemos decir que a López Obrador le han gustado más bien, las encuestadoras se han tratado bien a López Obrador. Todo lo contrario, siempre lo han cacheteado. Todas las encuestas. Sí. Ahora, de repente, ahí se comportan un poco mejor porque saben que se han equivocado por décadas. Digo, hay otras que ya no tienen salvación. Yo digo que el nuevo GEA-ISA, que es el financiero, y yo creo, Álvaro, que la encuesta de Reforma en este año se fue al vacío. Hay muchas dudas con respecto a qué pasó con la casa encuestadora Reforma, con la de Grupo Reforma. Bueno, jugó políticamente el periódico. A ver, para empezar. Con lo cual se echó a perder 20 y tantos años de tradición de esa encuesta que lo había ganado. Bueno, ya no, en la última encuesta previa a la jornada electoral, Reforma ya no publicó la aprobación del presidente López Obrador. Sí. Eso no es un criterio ni estadístico, ni es un criterio editorial, es un criterio meramente político. Entonces, pues, por eso, y no se han publicado más encuestas sobre la aprobación, por ejemplo, del presidente López Obrador o de la propia Claudia. Totalmente. Bueno, hay un trabajo que hace nuestra compañera Guadalupe Fuentes, Álvaro, sobre esto. Les proponemos ir a ver este trabajo y regresar nos vamos a una cortinilla y luego volvemos aquí a los periodistas. El 1 de diciembre de 2018, frente a un zócalo de la Ciudad de México repleto y luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios, Andrés Manuel López Obrador ofreció su primer discurso como presidente de México, reiterando su principal compromiso de campaña: por el bien de todos, primero los pobres. Se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A partir de ese día, el presidente anunció un cambio de régimen que echaría abajo los privilegios de unos cuantos, la llamada Cuarta Transformación, un proyecto político que estaría a la altura de otros 3 momentos clave en la historia de México: la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución. Esta transformación de la vida pública del país, opinan analistas, ha sido posible gracias a la implementación de una serie de políticas, como el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, la austeridad republicana en las dependencias de gobierno que acotó los privilegios de funcionarios y las pensiones para adultos mayores que después se convirtieron en un derecho constitucional, además de una serie de reformas enviadas al Congreso. Yo creo que
este sexenio de Andrés Manuel López Obrador tiene una profunda incidencia en la manera de hacer política, en la manera de interactuar con la sociedad, con el pueblo, como él lo llama, la manera de interactuar con las fuerzas políticas y particularmente una forma muy singular de relacionarse con los medios de comunicación. Todo esto, lo que yo veo es no solamente una eh, serie de reformas en distintos aspectos de la vida política, sino el inicio real de un cambio de régimen. Estamos ante el inicio cierto de un cambio de régimen que, claro, siendo eso un cambio de régimen, no puede concretarse completamente a lo largo de un sexenio, es demasiado corto el espacio de tiempo para cambiar un régimen que viene ya desde hace pues más de un siglo, ¿no? O si consideramos el régimen de posrevolución, pues ya es más de un siglo. Entonces, eh, esto es lo que no ha sido comprendido del todo, particularmente por la oposición, que ha llevado o ha maximizado su papel de opositor porque esta oposición, pues sencillamente se opuso, sobre todo en los años recientes, se opuso a todo, ¿no? Todo le parecía mal. Recuerda aquel célebre no pasarán, que no pasa, refiriéndose a las reformas constitucionales. Esto no fue entendido, que se estaba iniciando un cambio de régimen, eh, y yo creo que esto es una sacudida al sistema político mexicano que era necesaria ya ante una realidad que tenía muchas em, fases negativas, particularmente la corrupción que se exacerbó en el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el ponderado de encuestas de Oráculos, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido alta desde que inició su sexenio, con niveles que van desde el 61% y 81%. También es el presidente con los niveles de aprobación más altos en toda su gestión, superando a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese 75-80% sí sería de las aprobaciones más altas en la historia reciente de México. Y digo reciente porque, para empezar, las encuestas son un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. No medíamos pues, antes a los presidentes, y por otro lado pues, eran otros tiempos también donde la comunicación era distinta, ¿no? No había redes sociales, los medios muchas veces pues no eran independientes, había un partido único, ¿no? Entonces es difícil comparar, entrar en comparativos con los gobiernos o los presidentes priistas. Pero si nos vamos por allá de inicios de los 90 para acá, pues estamos hablando probablemente del presidente más popular a estas alturas del mandato. Y es importante decir a esta altura del mandato porque generalmente se empieza con una aprobación alta y la regla, no la excepción, es que se vayan desgastando, ¿no? Pues las aprobaciones, los presidentes. Entonces, aquí parece un presidente que la mantuvo en niveles muy altos todo el mandato y que está cerrando en un nivel de aprobación muy elevado, ¿no? Y eso, pues, para mí, lo pondría entre los presidentes más populares en la historia de México. Y pues por supuesto que esto tiene, ya vimos una implicación directa, que es el resultado electoral del 2024. Estos niveles de aprobación del presidente se tradujeron en votos para su partido en la elección del pasado 2 de junio, en donde la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo 35.9 millones de votos, mientras que Morena, junto con sus aliados PT y Partido Verde, consiguieron las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y se quedaron a unos escaños en el Senado.